brazos cada día, pues ya no tengo otro lugar a donde ir. Oh, vuelvo a estar junto a tus heridas, pues ya no encuentro otra razón para vivir. Ya no necesito más cuando sé que tú estás a mi lado. Puedo respirar hoy una vez más. Si se me va la vida, si solamente un día me alejo de tu amor, si se me olvida estar siempre junto a ti, y se me va la vida si tu calor no abriga mi frío corazón que ayer moría lleno de dolor. Ya no puedo vivir sin tu amor, pues me basta un solo día lejos de tu corazón, y se me va la vida si solamente un día me alejo de tu amor, si se me olvida estar siempre junto a ti. Se me va la vida si tu calor no abriga, no, mi frío corazón que ayer moría lleno de dolor, y ya no puedo vivir sin tu amor, pues me basta un solo día lejos de tu corazón. Oh, oh. Oh, oh. Oh, se me va la vida. Muy buenos días, hermanos. Dios me les bendice. Un nuevo día para darle gracias al Señor. Hoy estamos en un tema muy interesante que es la niñez y la adolescencia del Señor Jesucristo. En todos estos días hemos escuchado a nuestro pastor hablando de la que dijo el profeta Isaías, del nacimiento de nuestro Señor. Ayer estuvimos escuchando al pastor Enrique del nacimiento, y hoy vamos a seguir con esa vida que impacta nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, porque el Señor Jesús nació en nuestro corazón y cambió todo lo que nosotros éramos. Padre, alabamos y glorificamos tu santo nombre y te damos muchísimas gracias, Señor, por ese venimiento. Gracias, Dios, porque enviaste a tu Hijo en propiciación de cada uno de nosotros. Gracias, oh Rey de Gloria, porque todo lo que se dijo, Señor, en las Escrituras acerca de Él se cumplió. Gracias, oh Dios Todopoderoso, porque es la confianza que tenemos que todo lo que hablaste acerca de cada uno de nosotros, cada promesa, Señor bendito, es fiel para cada uno y se cumplirá, Señor, tu propósito en nuestras vidas. Alabamos, glorificamos tu santo nombre y te damos honra y gloria, Señor, porque tú eres fiel para con cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estar hablando de lo que la palabra dice acerca de nuestro Señor Jesús en la niñez. Pero antes quiero dar un pequeño como resumen de todo aquello de que hemos estado hablando de la vida del Señor, y es que en el tiempo, usted lo lee en Lucas capítulo 2, leemos toda una historia. Dice la palabra del Señor que Augusto César promulgó un edicto que todos tenían que ir a ser empadronados o a ser censados allí en el lugar del nacimiento. José pertenecía o había nacido allí en Belén, la ciudad del rey David, y él tenía que ir allí con su esposa. Ella estaba embarazada y tenían que hacer un largo viaje. Yo quiero que deje volar un momento a su imaginación y se imaginen la escena de María embarazada, ya casi 9 meses de embarazo,
José le alista su asno, dice, bueno, vamos al viaje, no hay una carretera muy, que digamos, buena para que vaya transcurriendo a través de ese viaje. No sé si usted, mamá que está allí, se acuerda el momento de dar a luz a su hijo, si usted quería que algo la moviera o algo la colocara inestable en ese momento. Nosotras las mujeres tenemos nuestra forma, si nos duele allí, nos duele allá, y usted sabe que el último mes es un mes bastante emotivo, tanto sentimental como corporalmente. Esos eran los momentos, lo que estaba sucediendo de pronto con aquella mujer y aquel hombre también, que dice la palabra que él no la abandonó, porque el Espíritu, un ángel de noche vino y le dijo que lo que había era dentro de ella estaba el Hijo de Dios. Entonces, todas aquellas circunstancias que pudiesen suceder en ellos, de pronto de opresión, de haber dicho no, ¿por qué el gobierno dijo que hicieran un censo? ¿Por qué estas no son las mejores condiciones para nosotros? Pero sin embargo ellos se colocaron bajo la autoridad y fueron y obedecieron a la voz de la autoridad, de la ley que había en ese momento. Cuando llegan allí, ustedes saben muy bien que fueron y tocaron en las posadas o en los hoteles a ver dónde había un lugar. Yo no sé, cansados del viaje, cómo llegaron, porque estamos hablando de personas humanas, no estamos hablando de seres angelicales, no estamos hablando de personas que no sienten, estamos hablando de personas reales. Estamos hablando de que ellos tuvieron que pasar un proceso antes del nacimiento del Salvador. Y yo no sé, mi hermano y mi hermana, qué proceso usted puede estar pasando en este momento. Y usted dice, las autoridades están diciendo encierro nuevamente, de pronto se ha quedado sin empleo, de pronto hay muchas cosas que están alrededor de la promesa que el Señor le ha dado. Y yo le digo hoy, mi hermano y mi hermana, todo lo que estaba escrito acerca del Señor Jesucristo se cumplió según la promesa del Padre. Así que cuando nosotros podemos sujetarnos a las autoridades, dice la palabra que ninguna autoridad simplemente por colocarla, aún cuando el Señor Jesús estaba al frente de Poncio Pilato, dice la palabra del Señor, ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Y él llegó y dijo, no tuvieses autoridad si no se te hubiese sido dada. Y dice la palabra del Señor en Miqueas capítulo 5 versículo 2, pero tú, Belén Efrata, la más pequeña, de ti saldrá el Redentor, de ti saldrá el Salvador. Así que lo que hizo Augusto César no simplemente fue porque a él se le ocurrió, sino porque estaba escrito dónde debía nacer el Salvador. Así que teniendo eso en la mente, de que todo proceso, toda circunstancia no sucede simplemente por suceder, vamos a lo que dice la palabra, el mismo capítulo 2 de Lucas, cuando vienen a los 8 días a presentar al Señor en el templo. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Mire lo que dice la palabra. Aquí no solamente José y María nos muestran que están sujetos a las autoridades gubernamentales, sino a las autoridades que vienen de parte de Dios, porque dice que ellos llevaron a circuncidar al niño como estaba escrito, llevaron a la purificación del niño. Dice la palabra en el Salmo 51, creo que es el versículo 5, que dice que en pecado me concibió mi madre. Entonces hablamos de ese pecado, de que hay al ser concebidos, de que no nacemos santos, de que tenemos que venir al Señor, y miramos
que tanto José y María cumplieron lo que la Escritura estaba diciendo y trajeron y presentaron al Señor. No le bautizaron, mi hermano, mi hermana o amigo católico que estás aquí, que estás escuchando. El bautismo de un bebé no está registrado en las Escrituras, está registrado es después de que él es adulto, después de que sabe qué es el compromiso de un bautismo. Se presenta al Señor y se comprometen las personas que van y le presentan a guiarles por medio de la palabra del Señor. Dice la palabra también que allí en Jerusalén, cuando llevaron al niño a la purificación, porque esto significaba que estaba despojándolo de pecados y estaban dando un sacrificio, estaban dando una ofrenda por esa purificación. Entonces dice la palabra del Señor que había un hombre. Aquí Lucas me registra un hombre y una mujer, pero primero me registra un hombre que se le había dado una promesa de ver al Salvador, de ver al Hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor, leámoslo lo que dice el versículo 25. Y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en la presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mire, leí hasta el 32 y esto es poderoso. Luz para revelación a los gentiles. Nosotros no éramos del pueblo de Israel. Nosotros éramos gentiles. A nosotros son los que nos llaman gentiles, porque no venimos de la descendencia del patriarca. Pero a esa luz iba a venir a nosotros. Y en ese momento Simeón lo estaba declarando, pero también vemos que él dijo: la promesa que el Espíritu Santo me dio ya se cumplió, la tengo en mis manos y hoy voy a declarar. Y empezó también a profetizar. Y dice la palabra del Señor que también le dijo a María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y el versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mire lo que está diciendo la palabra del Señor. Usted sabe que en el momento de la crucifixión del Señor Jesucristo, esa espada estaba traspasando el alma de aquella mujer. Usted, mamá o papá, que han visto sufrir a sus hijos, usted sabe cómo duele en el pecho, en el corazón. Usted no sabe el sentimiento, o sea, a veces no se puede expresar lo que usted está sintiendo por ese hijo. Yo digo, es como matar el alma, y no es literalmente, porque ustedes saben que el alma, cuando la persona muere, puede ir a uno de los dos lugares: al cielo, si recibió al Señor Jesús en el corazón, si guardó la salvación, porque no podemos descuidar la salvación, o aquel que fue necio y a pesar de haber aceptado al Señor Jesús, no guardó con diligencia la salvación, sino que la despreció, puede ir al lugar de condenación. Pero el dolor en el alma es mientras se vive, mientras está aquí, usted está viendo lo que está sucediendo, y es un dolor intenso, es un dolor que usted de pronto no lo puede decir
a calmar con una pastilla, a calmar con algo. Y yo creo que ese fue el dolor que estaba profetizando en ese momento Simeón. Aunque él dice, ya estoy a punto de morir, ya voy a morir, él vio más allá cómo ella iba a sufrir esto. Y era lo que estaba declarando en este momento. Pero si también va, mi hermano, al versículo 37, del 36 dice la palabra del Señor. Estaba también allí Ana la profetisa, hija de Famuel de la tribu de Aser, de edad de muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban en la redención en Jerusalén. Que la palabra es tan emocionante leerla. Son dos personas de avanzada edad. De pronto a muchos también se les fue dada la promesa. No fueron de pronto los únicos. Usted cuando va a la iglesia, usted ve muchas personas a su alrededor. Había muchas personas que de pronto iban al templo y tenían también una relación con Dios, pero ellos dos empezaron a esperar y empezaron esa relación tan afectiva con el Espíritu Santo de Dios, que ellos sabían que tenían que ver la redención, que ellos sabían que tenía un momento de cumplimiento la promesa que se les había dado. Hoy les digo, mi hermano y mi hermana, no desmaye en la promesa que el Señor le ha dado, porque el Señor lo dijo y Él lo cumplirá. Estas dos personas ya estaban en avanzada edad. Dice la palabra que uno dijo, ya puedo irme, ya puedo descansar en paz. La otra dijo, han visto mis ojos la salvación, y tenía 84 años de viudez. La palabra del Señor dice, el que venciere hasta el fin, este será salvo. Pero también dice la palabra del Señor que ellos regresaron a Nazaret nuevamente, y allí se empezó a desarrollar la vida del Señor Jesús. Y mire cómo dice la palabra que se empezó a desarrollar. Versículo 40 de Lucas 2 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Dice, y se llenaba de sabiduría. ¿De qué llenamos nuestra boca? ¿De qué llenamos nuestros pensamientos? Dice que él iba creciendo. Cuando usted lee la palabra del Señor, dice que debemos crecer siempre. Siempre nosotros debemos ser constantes, nosotros debemos ser renovados. Dice Romanos 12:2, que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento cada día, no conformarnos a este siglo, no estar simplemente mirando lo que está a nuestro alrededor y ver las circunstancias y de pronto sentirse opacados, sentirse angustiados. No, mi hermano y mi hermana, nuestra condición siempre debe ser de perseverar, nuestra condición siempre debe ser de estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios está haciendo. La palabra dice que todo obra para bien a los que aman a Dios, y usted, mi hermano, y yo amamos a Dios, esperamos sus promesas. Así que hoy yo les digo, no nos cansemos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así también lo declara la palabra. Pero no solamente nos quedamos ahí. Vemos que José y María se sujetaron a las autoridades terrenales, se sujetaron a las autoridades también de la iglesia, porque dice la palabra de Dios en el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Usted sabe que Pascua se celebró cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Salieron de la esclavitud a la tierra prometida. La Pascua se celebró con aquel cordero, con el sacrificio del cordero, que ellos debían estar rápido, listos para salir en el momento que fuera dado la orden, y salir rápido corriendo de allí, porque
Dios lo había dicho de esa forma. Y entonces ellos celebraban la liberación. La liberación iba a ser inmediatamente el Dios Todopoderoso quitara esa dureza del corazón de Faraón por medio de la muerte del primogénito de su hijo. Y en ese momento empezó a celebrarse la Pascua anualmente. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús tuvo 12 años, fue allí también a celebrar Pascua con los padres. Y el relato es bastante interesante porque aquí encontramos las primeras palabras del Señor Jesús. Y dice así, versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Miren que la palabra del Señor no oculta absolutamente nada. No ocultó las primeras palabras del Señor. ¿Por qué me buscáis? A mí esto me habla de que el Señor tenía identidad. Sabía quién era. Dice la palabra de Dios de que el Señor quiso estar allí, en medio de los doctores de la ley, en medio de aquellos que se sentaban a escudriñar las escrituras, a escudriñar la ley. Ustedes saben que tanto los fariseos, los escribas, ellos eran doctos en la palabra. Y ellos, cuando el Señor Jesús caminaba, ellos querían enrostrarle la ley al Señor porque era lo que estaba escrito, porque ellos se sentían confrontados con las enseñanzas del Señor Jesús. Pero dice la palabra del Señor que ellos se maravillaban de su inteligencia. La cultura judía enseña que la madre debe enseñar la Torá a los niños israelitas. Ellos deben a los 12 años saber toda la historia, todo, absolutamente todo lo que usted lee en los primeros 5 libros, deben saberlo ellos, deben saber recitarlo. Por eso vemos que el Señor estuvo allí aprendiendo, porque cuando leemos, el niño crecía en sabiduría, se estaba llenando de algo, se estaba llenando de la palabra de Dios. Y no solamente se llenaba de la palabra de Dios, sino en gracia de Dios. Y dice la palabra también en el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En gracia para con Dios y con los hombres. Esto me habla de una relación. Esto me habla de que no solamente era la relación que tenía con Dios, sino la relación que tenía con todas las personas. De pronto su carácter era tan afable que todos querían hablar. La palabra declara que en él no se halló engaño, que en él no se halló maldad, que en él no se halló absolutamente nada que lo hiciera ilegítimo para ir a la cruz. Así, mi hermano y mi hermana, que en él no había falta de perdón, en él no había irreverencia. Porque cuando un hijo le contesta a uno, diríamos: uy, es irreverente como nos está contestando. ¿Por qué me buscáis?
En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Las primeras palabras que registra la palabra del Señor Jesús. Hay un negocio. Él dijo, esto del Evangelio es un negocio. Es una transacción. Es una transacción que Él vino a hacer. La palabra en Apocalipsis nos dice, el que fue inmolado antes de la creación del mundo. Para mí esto es poderoso, mi hermano y mi hermano, y de pronto me estoy adelantando al que tenga el tema ya de la crucifixión. Pero yo sí le quiero decir, a pesar de que el Señor conocía la desobediencia del hombre, a pesar de que el Señor conocía la desobediencia, la rebeldía del ser humano, podemos decir que Él quiso venir a salvarnos. Quiso venir a estar bajo las autoridades terrenales y bajo las autoridades de sus padres. Yo no sé cómo Él pudo estar 30 años no viendo milagros, no viendo el poder de Dios registrado, porque lo primero que se registra es que el mundo espiritual empieza después de que empieza el ministerio. Vemos ese mundo que empezó a adelantarse. Ese es el Señor que nosotros adoramos, es el Señor que nosotros exaltamos. El que también se sometió, el que aprendió obediencia, el que estuvo con sus padres, el que vino a salvar lo que se había perdido. Así que mi hermano y mi hermana, sujetémonos a las autoridades, sujetémonos a lo que la palabra de Dios ha dicho. De pronto no sea lo mejor que digamos, no, es que a mí no me gusta someterme a nadie. No, tenemos que someternos a Dios, tenemos que someternos a su palabra, porque cuando nosotros nos sometemos, entonces Él cumplirá sus propósitos en nuestra vida y en su vida, mi hermano y mi hermana. Qué bueno es que el Señor Jesús nació. Qué bueno es que no se perdió el propósito por el cual nació, ni en su niñez, ni en su adolescencia, hasta que empezó su ministerio. Así que oremos y démosle gracias al Señor por mantenerse íntegro, por mantenerse de la mejor manera, para que usted y yo hubiésemos llegado a esa reconciliación con nuestro Padre eterno. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias. Señor, gracias por cumplir el propósito en tu vida. Gracias, Dios Todopoderoso, por mantenerte firme, Señor, por no haber hecho, Señor bendito, nada ilegal que dañara la legalidad que venías a traer a nuestras vidas. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor Jesucristo, por tu bondad para con cada uno de nosotros. Gracias porque nos acercaste, oh Dios Todopoderoso. Hoy, Señor, pedimos por aquellos jóvenes, por aquellos niños, oh Rey de Gloria, que de pronto no se quieren sujetar a sus padres, no se quieren sujetar a las autoridades, no se quieren, Señor bendito, sujetar a lo bueno, a lo correcto, a lo verdadero, Dios. Oramos por ellos, oh Rey de Gloria, para que tú les traigas a ti, oh Dios, para que puedan crecer, Señor, así como crecía el Señor Jesús. Crecer en una estatura, Señor, en un desarrollo normal. Crecer, oh Dios Todopoderoso, en conocimiento tuyo, Dios Todopoderoso, y en una relación, Señor, que nos acerque cada día más a ti. Muchísimas gracias, Señor, por cada proceso. Muchísimas gracias, Señor, porque en ellos se cumplen tus promesas, en ellos se cumplen todas aquellas cosas que tú tienes para mi vida. Gracias, poderoso Maestro, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que hoy tengan un excelente día lleno de la presencia del Señor. Que cada proceso que usted esté viviendo en este momento pueda ver el cumplimiento de la promesa que el Señor le ha dado. Dios te bendiga. Bendiciones.